Buen día. Gracias por acompañarnos en la primera fecha del conversatorio virtual Memoria Amazónica, organizado por el REPAM, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, el Centro Cultural José Pío Asa y la carrera profesional de periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Este encuentro de 2 fechas tiene como propósito evidenciar el proceso histórico, social, político, económico y cultural que han vivido las sociedades amazónicas y a partir de ello reflexionar sobre el modo en el que se han reconfigurado sus lenguas, enfrentando las segregaciones sociales y el aislamiento voluntario al que han sido obligados para sobrevivir, luchar contra la invasión de tierras, entre otros aspectos. En esta ocasión nos acompañan tres mujeres, 3 valiosas mujeres, una de ellas Carolina Rodríguez Salsa, quien es lingüista y antropóloga. Sus investigaciones giran en torno a la interacción entre la lengua y la cultura en la Amazonía indígena. Se ha desempeñado en distintos proyectos sobre documentación lingüística, la situación de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y el contacto inicial, las artes verbales y la cultura material. Desde el 2013 desarrolla diversos proyectos de investigación y de trabajo colaborativo con el pueblo Isconagua. Ha sido profesora del Departamento de Antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente cursa sus estudios doctorales en la Universidad de Texas en Austin y desde ahí nos acompaña. Creo que podemos empezar con Carolina, luego les presentaré a nuestras otras 2 invitadas. Carolina nos va a comentar acerca de este rescate y preservación de lenguas indígenas amazónicas en el Perú. Buen día, Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Muchas gracias también por la invitación a las 3 instituciones que están organizando este evento sobre memorias. Estoy también muy contenta de participar junto a Mariluz y a Natalia, ¿no? Bueno, a Mariluz recién la estoy conociendo, a Natalia ya nos conocemos de mucho tiempo y creo que el orden en el que vamos a ir exponiendo va a brindar como una mirada histórica, ¿no? Hacia esta situación sobre las poblaciones indígenas, sus lenguas y sus culturas. Entonces, a mí me toca comenzar, ¿no? Hablando un poco sobre algunos antecedentes históricos. Cuando se me invitó a esta presentación, ¿no? Se me sugirió poder hablar un poco sobre el trabajo que vengo realizando sobre la memoria, vinculada a los momentos de contacto entre poblaciones en aislamiento o en contacto inicial, específicamente sobre los Isconao, pero de manera muy general quería compartir algunos datos, ¿no? Con todos los que nos acompañan hoy para poder reflexionar juntos algunas medidas que vamos a ver luego, sus consecuencias también en las exposiciones que van a seguir a mi intervención. Entonces, bueno, voy a comenzar compartiendo un PPT. Tengo varias ideas, pero vamos a ir saltando algunas de ahí. Sí, creo que se ve por ahí. Sí. Entonces, bueno, para hablar de memoria, ¿no? Y específicamente hablar sobre la situación de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, es en realidad pues un tema bastante delicado, ¿sí? Yo creo que es un tema que nos merece también mucha sensibilidad, ¿no? Y por eso es que a mí me gusta comenzar esta reflexión con algunos términos, ¿no? A los que se hace alusión, ¿no? De manera coloquial, ¿no? Cuando nosotros hablamos sobre estas poblaciones, pero que también tiene repercusiones a nivel, por ejemplo, de la normativa, de la política, de la protección de los derechos de estas poblaciones, ¿no? Algunos de estos conceptos, ¿no? O términos que usamos para referirnos a ellos son poblaciones no contactadas o no contactados, población en situación de aislamiento, población en situación de contacto inicial. Incluso a veces por ahí se habla como de contacto esporádico, es decir, una población que ha tenido contacto pero ya no la tiene. En fin, es como un universo, ¿sí? Pero a mí me sirven estos conceptos para reflexionar un poco sobre qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás cuando hablamos de estas poblaciones que se encuentran en estas situaciones, ¿no? ¿Qué hay detrás de las muchas poblaciones que se encuentran en la Amazonía y que hoy en día, ¿no? Cuentan sobre sus periodos, sus momentos de contacto. Bueno, detrás de ello está la historia, ¿no? De la Amazonía
y la historia en realidad del Perú y de todo el continente, ¿no? Disculpe que me vaya muy atrás, ¿no? En la historia, pero en realidad, ¿no? Cuando hablamos de estos momentos de contacto, la primera alusión que se nos debe venir a la mente es esta idea del descubrimiento de América, ¿no? Pensamos en ese momento y es en realidad un momento histórico de contacto, ¿no? Después, ¿no? Haciendo un gran salto en la historia, tenemos también otros momentos de contactos vinculados a la expansión, ¿no? Por ejemplo, capitalista en la Amazonía, hablamos, por ejemplo, de ese momento histórico muy fuerte como la época del caucho, y también, ¿no? Muchas misiones, no solamente evangélicas, sino también a lo largo de la historia de la Amazonía, muchas misiones católicas que promovieron el contacto de las poblaciones indígenas en la Amazonía, ¿sí? Entonces, dentro de estos dos grandes periodos, ¿no? De hecho, la investigación que yo realizo junto a la población isconagua se vincula sobre todo al siglo XX, ¿no? Porque ellos tienen un primer contacto más vinculado a este siglo, ¿no? Pero en realidad pues, nos permite mirar de manera muy, muy panorámica todo lo que ha pasado en ese tiempo, ¿sí? Entonces, sobre estos momentos de contacto, en realidad hay muchos estudios históricos, ¿no? Que hablan sobre un encuentro colonial y ¿no? Es ahí también cuando comenzamos a ver de manera crítica cómo entendemos, ¿no? Este contacto, ¿no? Siempre además como señalando que hay alguien que ha ejercido, ¿no? Ese contacto, ¿no? También tenemos, por ejemplo, estudios etnográficos que nos hablan sobre diferentes relaciones, vínculos que han tenido las poblaciones indígenas de la Amazonía en estos momentos de contacto, ¿no? Y es acá también donde tiene un rol importante la memoria, ¿no? Porque en la etnografía también se intenta recolectar no solamente esta visión, ¿no? Histórica, oficialista de los momentos de contacto, sino también buscamos eso, ¿no? Eso que nos congrega hoy día en este evento, pensar en la memoria de las poblaciones indígenas sobre estas situaciones. Voy a saltar un poco esta parte de acá, pero sí, ¿no? Voy a enfatizar, ¿no? La importancia que es centrarnos en la memoria y también en los relatos de las poblaciones sobre sus percepciones, sobre sus vivencias de estos momentos de contacto. Es ahí también donde se enfoca, ¿no? La memoria de las poblaciones indígenas sobre estos momentos de contacto. Por ejemplo, ¿no? Ya no preguntarnos, ¿no? Sobre, ¿no? Digamos, qué ocurría, ¿no? Por ejemplo, en la historia del Perú, cuando alguien fue, ¿no? A buscar estas poblaciones indígenas, porque esa es una mirada externa. Más bien, ¿no? Tenemos una propuesta también dentro de una corriente de estudios en la antropología que mira estas situaciones de contacto, de entender, ¿no? Las percepciones de los propios pueblos indígenas que vivieron estos momentos de contacto y reflexionar, ¿no? Junto a ellos qué significó, por qué ocurrió este contacto, ¿no? Qué es lo que se buscaba, ¿no? Cuáles fueron las consecuencias también de ello, ¿no? Existe de hecho una tradición bastante fuerte en el Brasil, ¿no? También producto de los diferentes medidas, ¿no? Para promover el contacto dentro de ese país, ¿no? En el Perú todavía estamos intentando, ¿no? Recopilar estas memorias, estas historias, pero creo que es un camino en el que vamos a avanzar, ¿sí? Entonces, de hecho voy a saltar esta parte un poquito acá para ir a ver lo que ocurre en un caso muy concreto, que es el contacto, ¿no? De una población con la que, ¿no? Realizo varios trabajos, trabajamos de manera colaborativa hace muchos años y voy a hablar específicamente de esta población porque creo que es además la historia que conozco más, ¿no? Es la historia en la que he venido trabajando y es además una historia que nos permite ver el impacto que ha tenido también este momento de contacto sobre su lengua y sobre su cultura, que es también lo que van a exponer las personas que van a seguir esta presentación.
Entonces, solamente para comentarles que esta situación de contacto de la que sabemos de la población Isconagua, y acá podemos ver una foto, ¿no? de posterior ese momento de contacto, que fue entre los Isconagua y un grupo de misioneros, ¿no? Ocurrió más o menos entre la zona fronteriza entre Perú y Brasil en el año 1959, y esto fue seguido de un traslado en verdad bastante agotador, violento, que conllevó también a la pérdida, ¿no? de el espacio donde esta población vivía, ¿no? Y el traslado a un nuevo lugar también enfrentó pues retos de adaptarse a un nuevo ambiente, adaptarse a nuevas relaciones con otras poblaciones indígenas, ¿no? Que eso fue también crucial, ¿no? En la situación que ahorita ejerce la población. Entonces, en el caso de los Isconagua, ¿no? Vemos que además de este famoso contacto, que es el contacto con los misioneros, que aparecen acá de hecho, hay pues un sinnúmero de contactos que preceden, ¿no? Yo en este pequeño mapa he tratado, es un mapa que elaboramos con un colega, ¿no? Y de hecho es un mapa que intenta también como sintetizar el largo camino que vivieron los Isconagua, ¿no? Desde este primer punto, que fue donde el punto de contacto, hasta llegar hoy día a los puntos donde se encuentran, ¿no? En otra zona, para que vean todo el recorrido que ellos han hecho por río, caminando, ¿no? Y que ha finalmente llevado, ¿no? A la, no quisiera usar la palabra pérdida, pero sí como al debilitamiento de varios aspectos culturales, ¿no? Entonces, son muchos estos contactos, yo los he listado acá, me gustaría explicar cada uno de ellos, pero me tomaría en realidad mucho más tiempo del que ya tengo, pero estos contactos que son muy variados, como pueden ver, no solamente con los misioneros que yo los listo acá, sino en realidad un universo de contactos, entre ellos los más, ¿no? contemporáneos son la convivencia que tienen con otro pueblo indígena, actualmente en una comunidad en el Ucayali, pero también con otras personas que consideramos pues no indígenas o que también se llaman mestizos, ¿no? Son pues vínculos que van influyendo, ¿no? en la vitalidad de la cultura, de la lengua. Y cuando hablamos entonces de memoria, hablamos también de este recorrido histórico que es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, para hablar de la vitalidad pues de un pueblo, de su lengua y su cultura, ¿no? Con esto quiero decir de que cuando hoy en día pensamos en que hay lenguas o hay culturas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las lenguas que se están perdiendo, se están debilitando, no es solamente porque hay población que decidió no hablar su lengua o a veces también, por ejemplo, y voy saliendo esta presentación, no es solamente porque podamos pensar de que la estigmatización ha hecho, ¿no? que estas lenguas ya no se hablen, ¿no? En realidad estamos frente a un proceso más complejo, ¿no? Solamente para terminar esta exposición, yo quisiera decirles de que este estudio de memoria sobre las poblaciones en aislamiento y contacto inicial, sobre sus procesos de contacto, nos da luces para mirar, ¿no? la actual situación de las poblaciones indígenas, ¿no? Alguna vez conversando, ¿no? y reflexionando sobre este tema, pensaba mucho en que, claro, ¿no? La situación lingüística, por ejemplo, hoy en día no solo se debe a que hay menos hablantes, sino que estos procesos tan violentos, ¿no? han eliminado hablantes. Entonces, yo creo que ese es un punto duro de reconocer, pero también tenemos que reconocer de que si hoy en día las lenguas ya no se hablan o las lenguas se están dejando de hablar, es porque la historia de la Amazonía ha exterminado a los hablantes. Y lo sabemos por la época del caucho, por ejemplo, un momento histórico, ¿no? Pero también tenemos que poner nuestros ojos sobre estos pequeños momentos que a veces están más aislados a lo largo de la historia, pero estos momentos de contacto también han conllevado a la muerte de muchas personas, a la muerte de hablantes, han promovido, ¿no? de que mucha otra gente deje de hablar su lengua, que se interrumpa la transmisión. Entonces, con esto termino mi participación y le doy pase pues a Marilu, que creo que me sigue. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Creo que estás poniendo sobre la mesa un aspecto que es fundamental.
cómo es que la lengua ayuda a generar identidad, cómo es que la lengua ayuda a comprender, no solamente nos permite comunicarnos, sino además nos permite crearnos, ¿no? Crear nuestro propio discurso, crear nuestras maneras de entender el mundo, crear nuestras maneras de aceptarnos y aceptar al resto. Y eso es algo que tal vez nosotros no estamos teniendo en cuenta y estamos creyendo que como el español es la lengua más importante, aparentemente todos lo deberían manejar. Y sí, hay que reflexionar. Vamos a tener un segundo momento como para comentar algunos aspectos más. Como bien decías, le toca ahora la voz aquí de Mariluz Kanakiri. Ella es presidenta de la Asociación de Mujeres Cucamas, Huaynacana, Camataguara, Cana. Vive en la comunidad indígena Chapajilla, ubicada a orillas del río Marañón, distrito de Paranirí, provincia de Loreto, Nauta, a unas 8 horas de Iquitos. Lucha por derechos como remediación por los derrames petroleros, atención en salud y agua potable, y porque las mujeres indígenas accedan a educación y sean escuchadas en la toma de decisiones. Mariluz, por favor, tal vez podrías contarnos un poco, ya que nos dio un panorama inicial, Carolina, acerca de estas memorias del pueblo Isconagua, sobre un contacto, acerca de cómo es tu trabajo como presidenta, cómo es presentarte y enfrentarte a todas estas luchas permanentes, a estos debilitamientos que ha mencionado Carolina. Gracias, Mariluz, por acompañarnos. Ella nos acompaña desde Iquitos. Buenos días, gracias por invitarme a estar aquí y también poder compartir nuestras experiencias como mujeres indígenas Cucama. Nosotras, Huaynacana, Camatabracana, que significa mujeres trabajadoras, nos hemos organizado con un fin de poder defender nuestro territorio, de poder reclamar derechos colectivos, mirando muchos atropellos en diferentes formas. Por ejemplo, en lo que es parte de la salud, 50 años de explotación petrolera. Durante los 50 años han venido habiendo muchos derrames de petróleo y el impacto es muy fuerte. Y las que sufrimos somos las que vivimos ahí, pero dentro de esos años nunca hemos visto un desarrollo en nuestras comunidades, en la población. Como dicen los políticos, los gobernantes, los desarrollos en el Perú hasta el rincón del país, pero eso nosotros no conocemos. Nosotros hemos venido reclamando años. Por ejemplo, en la parte de la salud, los impactos también que llegan hacia las mujeres de tomar tanto agua no apto para consumo humano. Nuestro río Marañón está contaminado con 7 metales pesados de tantos derrames petroleros. Y el impacto es fuerte hacia la población. Hacia la mujer, por ejemplo, las mujeres que vienen sufriendo en las comunidades, hay mujeres que ya no pueden tener su bebé porque abortan. Hay mujeres y niños también que sufren, por ejemplo, enfermedades desconocidas, comezones en sus cuerpos. La población entera que muchas veces no sabemos ni qué tenemos y reclamamos la atención a la población, la atención médica. Y en el lugar donde nosotros vivimos, tenemos un centro de salud, tenemos postos médicos, pero desabastecidos. No tenemos medicamentos para que los profesionales atiendan a la población. Nunca se han preocupado las autoridades. Afecta la educación también. Un niño que nace desnutrido, un niño que no está bien alimentado, pues no va a desarrollar normalmente en su rendimiento en el colegio.
es un niño que atrasa y entonces perjudica gravemente parte de la salud. Y lo que nosotros reclamamos es la atención inmediata en los servicios básicos de nuestras comunidades. No tenemos agua, queremos tener agua como cualquier ser humano que vive en la ciudad, que vive en la capital de nuestro país. Y queremos tener, porque de nosotros ha salido nuestros recursos que abastece al país. Y esto las autoridades no son conscientes en escucharnos nuestros reclamos. Y entonces, eso es lo que venimos haciendo como mujeres. Y por eso nosotras hemos demandado, porque queremos que se atienda, que llegue ese derecho hacia nuestro pueblo. Queremos tomar agua sana, queremos tener, por ejemplo, nuestra alimentación, alimentación asegurada, por ejemplo, en los proyectos productivos, que nunca los gobiernos se han preocupado en ayudar. Nosotros trabajamos en nuestras chacras para poder solventar nuestras necesidades. Antes que había petróleo, antes que había derrames, teníamos bastante peces en el río, en nuestro río, en nuestras cochas. La población pescaba, tenía cómo mantener a su familia, a solventar sus necesidades para el colegio, la alimentación, y eso ahora no hay ni para comer. Entonces, esa es la preocupación de nosotras las mujeres que venimos sufriendo. Las que más vulnerables son las mujeres, los niños, los ancianos, que todos los días las mujeres tienen que preocuparse en la alimentación de sus hijos, para el colegio igual. Entonces, eso ha perjudicado grandemente. El impacto es grande hacia diferentes zonas donde están trabajando las petroleras, todo el circuito petrolero donde estamos de igual. Nuestras aguas llenas de metales pesados. Hay gente que se enferma y quizás están con metales en la sangre y no sabemos qué tenemos realmente. Y entonces nosotras hemos presentado otra demanda también hace poco, que también estamos pidiendo respeto sobre nuestro río Marañón, porque nuestro Marañón es muy importante, de donde la población consigue para alimentarse. El río Marañón para el pueblo Cucama es un río muy sagrado, porque el pueblo Cucama se relaciona con el agua, con los espíritus del agua, y el río Marañón es donde está el corazón, es como nuestro padre que nos alimenta, es como nuestra madre tierra, y entonces donde tenemos todo. Por eso nosotros hemos tomado la decisión como mujeres defender lo nuestro, defender la vida de nuestra población, de nuestras generaciones, para que un día se quede para ellos, no solamente es para nosotros. El indígena nunca ha pensado solo para él, el indígena siempre ha pensado quizás para todos, sea indígena o no indígena, estamos pensando para todos. La Amazonía es una Amazonía que es el pulmón del mundo y que también está muy amenazada de grandes empresas para explotar. Y nosotras que vivimos ahí no vamos a permitir ese atropello, no vamos a permitir esa vulneración de derechos que ya venimos sufriendo hace años. Muchas gracias, Mariluz. Realmente nos haces pensar, reflexionar acerca de cuán poco sensibles somos nosotros, los de la ciudad, los de la capital, respecto a lo que significa la naturaleza. Cuán poco sensibles somos a entender las necesidades del otro, ¿no? Cuán poco sensibles somos a comprender que el legado que ustedes tienen es justamente eso, la tierra, ¿no? Todo lo que está a su alrededor es la naturaleza. Y el hecho de promover extractivismo sobre pretexto de progreso, sobre pretexto de mejora, en realidad, como bien dijiste al inicio, no se ven las mejoras en el pueblo, se ven las mejoras probablemente en otros lugares, y habría
habría que pensar y repensar qué podemos hacer para poder cambiar esta situación, ¿no? Muchísimas gracias, Mariluz. Más adelante volveremos a conversar contigo. Vamos a escuchar ahora a nuestra tercera invitada. Nuestra tercera invitada, que es Natalia Verástegui, lingüista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en educación intercultural bilingüe y derechos lingüísticos. Tiene estudios en cine documental por la Univalle Bolivia. Su interés por el lenguaje abarca el cine, la danza y la investigación-acción en interculturalidad, bilingüismo y derecho de los pueblos originarios. Fue fundadora y programadora del Cineclub Dulces Trópicos. Actualmente integra la productora audiovisual Marciano Solito. Está desarrollando su primer documental en la selva de Alto Guayaga. Como danzante, ha integrado la poderosa y espectacular diablada de la Asociación Cultural Polla Perú. Natalia, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que este acercamiento que tienes a un mundo desde distintas miradas nos permite, te da pleno aval de aquello que nos quieres comentar. Natalia, por favor, el micrófono es tuyo. Ok, bueno, muchas gracias al Centro Cultural Pío Asa. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Muchas gracias al Centro Cultural Pío Asa, al CAP y a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por este espacio y por invitarme. También estoy muy contenta de participar con las ponentes anteriores, con Carolina y Miriam, creo que sí. Y bueno, en mi caso yo quería hablar un poco sobre el tema de... Perdón, Mariluz Canakiri. Sí, disculpe, Mariluz. Me pidieron que por favor hable sobre el tema de rescate y preservación de las lenguas originarias, y yo tengo para ustedes una pequeña reflexión sobre lo que vendría a ser la revitalización de las lenguas originarias. Voy a hacer una presentación, entonces debo compartir mi pantalla y ya está. ¿Sí se está compartiendo? No. Sí. Okay. Sí, todo muy bien. En la madrugada, bueno, estas las reflexiones sobre la revitalización y documentación de lenguas originarias amazónicas. Quería compartir esta foto. En la madrugada del 1 de octubre de este año, doña Natalia Sangama Orbe dejó de existir a los 88 años. Una pérdida para su familia, sus seres cercanos, las personas que la conocimos, pero especialmente una pérdida para el pueblo originario chamicuro, para nuestro país y de toda la humanidad. Doña Natalia era la hablante más fluida de una lengua originaria que actualmente la recuerdan menos de 5 personas. El año pasado partió Ruperto Inuma Tomanguillo, otro hablante de chamicuro, mucho más joven que ella. Su comunidad Pampermosa, única comunidad chamicuro, esta se encuentra en el distrito de Lagunas, provincia de Alto Amazonas, Loreto, mantiene la esperanza por revitalizar esta lengua, por aprenderla y volver a hablarla. Para esto es importante preguntarnos, ¿para qué promover el aprendizaje de una lengua que tan pocas personas hablan? Me invitaron a participar de este evento para conversar sobre rescate y preservación de las lenguas indígenas amazónicas en el Perú, pero me parece vital primero reflexionar sobre lo que hay detrás de que una lengua se encuentre al borde de la extinción y los fundamentos por los cuales deberíamos revertir esta situación. Deberíamos revertir todos, ¿no? No solamente los pueblos originarios. Y me pareció súper importante algunos aspectos que mencionó Carolina sobre la situación, por qué la lengua iscanagua se encuentra en esta situación actual, ¿no? Voy a citar a la lingüista Yasnaya Elena Aguilar, que es lingüista del pueblo originario Mixe de México. Ella dice que las lenguas no mueren, las matan, refiriéndose al contexto mexicano que no es distinto al de nuestro país. Ella dice, en 200 años nuestras lenguas han sido minorizadas. ¿Cómo lo lograron? ¿Fue que de pronto decidimos abandonar nuestras lenguas? No es así. Fue un proceso impulsado desde las políticas del gobierno. Se quitó el valor a nuestras lenguas en favor de una lengua única, el español,
con el fin de hacer desaparecer nuestras lenguas. A nuestros antepasados se les dieron golpes, se les regañó y se les discriminó por el hecho de hablarlas. En ese sentido, no existe una decisión real de padres y madres por dejar de transmitir su lengua originaria, en tanto históricamente ha existido una violencia sistemática contra los pueblos originarios desde la colonia que lamentablemente no acabó en nuestra independencia. Las lenguas nos definen como seres humanos. Por medio de ellas entrelazamos todas nuestras relaciones sociales. Prohibirnos expresarnos en nuestra lengua es negar nuestra condición humana, y esa es la violencia que vivieron por mucho tiempo los pueblos originarios. Muchos de los pobladores sufrieron maltratos físicos por hablar una lengua indígena y no el castellano, y esto aún se encuentra en la mente de las personas mayores. Además, durante años se les dijo que sus lenguas no sirven y que solo deben hablar el castellano. Todo ello ocasionó reacciones negativas hacia las lenguas indígenas. Actualmente, hablar una lengua indígena o originaria es un derecho amparado en el Convenio 169 de la OIT, que fue ratificado en el Perú desde 1989. También lo menciona el artículo 2 de nuestra Constitución y la Ley 29735, que se publicó en 2011. Existen varios fundamentos para revitalizar las lenguas originarias y quisiera compartir aquí algunos que trabajamos con profesores originarios. Bueno, cuando yo trabajé en el Ministerio de Educación, que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Me gustan estos argumentos porque vienen de ellos mismos, ¿no? Hicimos unos talleres con profesores que estaban, digamos, liderando estos procesos de revitalización lingüística. Y entonces lo principal era preguntarnos por qué queremos que se sigan hablando, por qué queremos volver a aprender la lengua originaria que ya se está perdiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba este tema de reivindicarse como indígena, ¿no? Por ejemplo, un docente de Cucama Cucamiria, Carlos Lancha, mencionó: como pueblos originarios nos relacionamos con los seres de la naturaleza. Damos discursos a la hora de realizar una actividad o antes de realizarla. Estos discursos son importantes para pedir permiso a los seres de la naturaleza o su protección y sean en la lengua originaria. No se pueden hacer en castellano. Entonces, acá hay un vínculo muy fuerte de la lengua originaria con la espiritualidad. Por ejemplo, en los Yanesha, habían dos docentes Yanesha que mencionaban que si no existe nuestra lengua ya no podemos transmitir nuestros conocimientos, porque nuestros conocimientos se transmiten a través de ellas. Nosotros nos comunicamos en nuestra lengua. Cuando muramos, nuestro Yato Parents nos va a llamar en nuestra lengua. Si la perdemos, nos alejaremos de él, ¿no? Entonces, la importancia de poder hablar lengua originaria para poder llegar a digamos, este mejor mundo Yanesha a la hora de morir, ¿no? Porque ellos van a tener que responder al dios Yato Parents en su idioma. Luego teníamos este aspecto para seguir transmitiendo conocimientos y valores a través de la oralidad. Mencionaban, por ejemplo, que hoy en día nuestros padres, nuestros abuelos no están haciendo esa transmisión de la oralidad a través de los relatos o actividades socioproductivas que realizaba mi pueblo. Entonces, seguir hablando una lengua indígena es recuperar la identidad como miembro de un pueblo indígena. Otro aspecto que mencionaba Carlos Lancha del pueblo Cucama Cucamiria es que cada pueblo debe rescatar y aplicar los saberes indígenas sobre las propiedades medicinales de las plantas y animales para la previsión y curación de enfermedades. Para poder sanar tenemos que conocer el idioma, para relacionarnos con aquel ser que nos va a ayudar a sacar el mal de esa persona que queremos curar, ¿no? Una vez más, la espiritualidad y la cultura están, digamos, muy relacionadas a la lengua originaria. Sobre este tema también es importante mencionar que hay muchísimas especies de plantas y de animales que no tienen una palabra en castellano, no han sido identificadas aún por la ciencia y que solamente están identificadas en lenguas originarias. Entonces, si se pierde estas palabras en lenguas originarias, también se está perdiendo ese conocimiento que es súper importante. Entonces, acá tenemos el tema de la reivindicación cultural, ¿no? Se mencionaba que después de tanto exterminio sigue la lengua viva, no se desaparece, sigue nuestra cultura viva, y eso ha sido nuestra decisión. ¿Cómo recuperamos esos saberes si nosotros mismos decimos no quiero? La decisión es nuestra. Entonces, el reconocimiento del derecho a hablar una lengua indígena implica darse a conocer y promover el valor de la cultura indígena. Antes nos decían los nativos invisibles porque nos escondíamos. Nos hemos tenido que resistir eso, aparentando ciertas cosas, pero ahora con este proceso de educación
ahora sí somos visibles en estas comunidades. Todavía encontramos hermanos Cucama, gente que se resiste a este proceso de revitalización. Bueno, y con esto quiero mencionar, bueno, voy a dejar esta imagen aquí, algunos aspectos justamente sobre el tema de la pérdida de lenguas. Si bien la pérdida de la lengua originaria no implica la pérdida de la cultura, es importante mencionar que las personas, los pueblos originarios que pierden su lengua, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en cuanto a la garantía de sus derechos, porque de alguna manera hablar la lengua originaria es un indicador de indigeneidad, ¿no? O sea, un indicador de que son parte de un pueblo originario. Y estas son también, estas razones que he mencionado, y esta última especialmente, son las cuales, son las razones por las cuales el pueblo chamicuro desea volver a aprender su lengua. Entonces, ¿qué acciones podemos tomar para la preservación y el rescate de las lenguas originarias? Bueno, para empezar quiero darles un panorama actual, que esta es nuestra diversidad lingüística en peligro. Estoy tomando las cifras que se manejan oficialmente del Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura. Al menos se han identificado 37 lenguas originarias que han desaparecido desde la colonia. Estas son, no voy a leerlas porque son muchas. Y actualmente tenemos 48 lenguas originarias vigentes. Ahora, se menciona en los documentos del Ministerio de Educación que existen 21 lenguas en peligro de desaparecer y 26 lenguas que vendrían a ser vitales. Decimos vitales porque todas las generaciones la hablan, desde los niños hasta los abuelos. Cuando ya una lengua está en peligro es porque los niños ya no la están hablando. Sin embargo, podemos decir que todas las lenguas originarias actualmente se encuentran en peligro porque incluso el quechua, que es la lengua más hablada, existen zonas donde se está dejando de hablar, ¿no? Entonces, importa mucho ver el contexto, ¿no? En la situación del pueblo, el distrito, puede variar mucho, ¿no? Entonces, de estas 21 en peligro, se menciona que 3 están en peligro y 18 en serio peligro. 18 en serio peligro porque solamente son habladas por los abuelos y abuelas. Entonces, respecto a este tema, quería hacer un acápite o una precisión sobre las palabras preservación y rescate, ¿no? La palabra preservación suele ser vinculada al patrimonio material y a veces puede causar ruido cuando se trata de hablar de lenguas originarias, porque aquí no queremos preservar la lengua solamente, lo que queremos es que, en primer lugar, se garanticen los derechos de los hablantes que hablan estas lenguas y así podamos asegurar su calidad de vida. Con esto podemos tener las bases para poder revitalizar la lengua. Por otro lado, la palabra rescate es válida siempre que cuando hablemos de rescate, hablemos de que el que va a rescatar son los mismos hablantes o los mismos herederos de esta lengua originaria. Y ahí entonces quiero empatar con el tema de revitalización lingüística, ¿no? El trabajo de revitalización de la lengua debe ser realizado por los pueblos indígenas que desean, ¿no?, hacerlo. Y bueno, aquí digamos, nosotros los lingüistas o investigadores, digamos, que no estamos vinculados necesariamente al pueblo originario culturalmente, cumplimos más bien un rol de asesor, de acompañamiento, de tratar de repente, de gestionador a veces, porque se requieren también recursos, movilizar recursos que muchas veces los pueblos originarios no saben cómo llegar a ellos, ¿no? A través de instituciones del Estado o incluso organismos de la sociedad civil. Entonces, esas dos precisiones es importante hacer, pero de todas maneras yo prefiero usar la palabra revitalización lingüística antes que rescate o preservación. Vamos a pasar a esta diapositiva que viene con una pregunta que en realidad voy a dejar un poco abierta, porque en el ámbito del rescate o preservación de las lenguas originarias, nos encontramos con dos procesos que no necesariamente son lo mismo. Está la documentación lingüística y la revitalización lingüística. La revitalización lingüística es el proceso por el cual la lengua originaria va a volverse a aprender, ¿no?, por el pueblo que la ha perdido o el pueblo que la está perdiendo,
¿no? La documentación lingüística más bien ha sido pensada, y bueno, y hay que decirlo, ¿no? Desde un punto de vista de que las lenguas se están perdiendo y los lingüistas se están quedando sin lenguas para analizar, ¿no? Entonces hay que grabar todo lo que se pueda, pero no necesariamente ha tenido o se ha pensado con la finalidad de que la lengua siga desarrollándose o siga aprendiéndose, ¿no? Estos dos procesos pueden parecer antagónicos, pero también pueden retroalimentarse unos con otros, ¿no? Y eso es lo que he podido entender a partir de lo que he estado indagando esta semana, porque estuve conversando con varios lingüistas que están trabajando o han trabajado en procesos de documentación lingüística. Y ahí hay una serie de reflexiones que debemos tener en cuenta. Entonces tenemos, la revitalización lingüística es el proceso por el cual se implementa un conjunto de diversas estrategias con la finalidad de restituir o dinamizar la transmisión intergeneracional de una lengua y cultura vigente, es decir, que aún es hablada o se evidencian prácticas culturales o situaciones comunicativas por un número de personas. Esta situación permitirá revertir el proceso de extinción de una lengua fomentando y fortaleciendo su uso. Entonces, aquí se hacen una serie de acciones que tienen que ver mucho con la transmisión intergeneracional. Los abuelos y abuelas ejercen ahí un rol fundamental o clave para el trabajo de aprendizaje de las lenguas originarias por las generaciones menores. Muchas veces se cree de que esto solo se debe trabajar con los niños y niñas, pero en realidad toda la comunidad debería estar involucrada si realmente quiere lograr este objetivo. Los temas de revitalización lingüística son súper importantes, pero lamentablemente no tenemos aún mucho, digamos, apoyo, no existen fondos especiales para trabajar estos temas. El Ministerio de Educación ha creado desde su modelo de servicio de educación intercultural bilingüe una forma de atención especial para pueblos que están en esta situación, que es la forma de atención de revitalización cultural y lingüística. Entonces se trata de trabajar desde la misma escuela que el profesor enseña a los niños la lengua originaria cuando los niños ya no la hablan, o sea, la están aprendiendo como una segunda lengua. Este trabajo, digamos, si bien se inició desde el 2016, tomando experiencias ya anteriores, porque también existen instituciones como Formaviap, que ya había estado, digamos, implementando algunas estrategias con el pueblo Cucama-Cucamiria, aún digamos que está en un proceso de desarrollo, ¿no? No hay en sí todavía las suficientes bases para trabajar la revitalización desde la escuela. Este año, por ejemplo, hemos tenido, digamos, la suerte, la fortuna de lograr tener un presupuesto para hacer algunos materiales en lenguas originarias que están en peligro. Y bueno, y se está trabajando algo muy básico para primer y segundo grado, para trabajar expresión oral principalmente. Pero, sin embargo, si nosotros queremos realmente garantizar un proceso de revitalización lingüística, no podemos pensar que solo la escuela lo va a lograr, ¿no? Se tiene que involucrar a todas las personas de la comunidad, se tienen que hacer espacios fuera de la escuela para trabajar este tema. Y por ello mencionaba de que el financiamiento muchas veces no, o sea, se requiere un financiamiento especial, porque los pueblos necesitan crear insumos, crear materiales que los pueda ayudar a trabajar este tema, ¿no? Por otro lado, tenemos la documentación lingüística, que es el registro duradero y multifuncional de una lengua a través de la compilación y preservación de datos lingüísticos primarios, formando un corpus estructurado que se hace accesible mediante distintos métodos. Esta documentación lingüística, como les mencioné, no tiene necesariamente este enfoque de revitalizar la lengua, porque es como una emergencia de que la lengua se está acabando y tenemos que hacer todas las grabaciones posibles, ¿no? Ese fue, digamos, el inicio. A raíz de una serie de conversaciones que he tenido con lingüistas peruanos o peruanistas que han trabajado acá, nos vamos dando cuenta de que acá hay unas necesidades muy específicas sobre el tema de documentación lingüística y que deberíamos más bien alejarnos un poco de esa visión inicial de la documentación y virar hacia las necesidades que tienen los mismos pueblos originarios sobre lo que quieren hacer y lograr con su lengua, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, que la documentación lingüística, muchas veces los fondos para aplicar a estos trabajos son grandes, pero para aplicar necesitas, por ejemplo, tener un doctorado, un PhD,
Y bueno, las postulaciones son en inglés porque principalmente los fondos están en Estados Unidos o Gran Bretaña. Entonces, eso, digamos, crea una serie de barreras para que solamente un investigador peruano le es muy difícil acceder a estos fondos. Tendrías que ser un investigador que ha viajado al extranjero, ha logrado su PhD y aplicar. Pero imagínense una persona originaria que quiere documentar su lengua, no podría acceder tampoco a estos fondos, ¿no? Entonces, sí se requiere pensar en fondos específicos de documentación de lenguas peruanas para las necesidades que tenemos aquí. Y si nosotros somos realistas, el trabajo de documentación es un trabajo bastante técnico. Realmente no se requiere ser un doctor en lingüística para hacerlo. Hay experiencias muy interesantes, como, bueno, Carolina no habló del tema porque no le pidieron, pero ella también lo puede explicar mejor. Ella ha trabajado una especie de documentación participativa, o más que participativa, ha logrado que los mismos Isconaguas se documenten a sí mismos, ¿no? Y eso también está pasando, por ejemplo, con el pueblo Capanagua, ¿no? Que donde también mi colega Franja Nampa está acompañando este proceso, ¿no? Pero en realidad es un trabajo del pueblo, ¿no? Y entonces ahí es donde la documentación lingüística se puede volver también un proceso de revitalización, porque en ese proceso de documentar, los mismos pueblos están empezando a tener una serie de reflexiones. Y yo quiero terminar esta ponencia, bueno, todavía no la voy a terminar porque me faltaba una diapositiva más. Vamos a bajar aquí. Existen estos 3 archivos, todavía en el mundo de las ideas, creo, pero que creo que son oportunidades para tomar reflexiones sobre lo que queremos hacer en documentación en el Perú. No pensar tanto en lo que se hace en otros países o en los fondos internacionales a los cuales probablemente nunca logremos aplicar, sino en qué es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Según la ley 29735, el Archivo Nacional de Lenguas Originarias está creado, pero todavía no está implementado, y ahí es donde deberían llegar todos los trabajos de documentación de lenguas, tanto los que financiaría el Ministerio de Cultura como los que ya existieron, ¿no? Porque estos trabajos de documentación que se han hecho en los últimos 15 años están en plataformas de universidades en Estados Unidos, en Londres, pero no tenemos nosotros acceso a esa información, menos un hablante de la lengua. Por otro lado, existe un archivo de lenguas que se está creando del grupo de investigación DOLENPER de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ellos también han trabajado documentación lingüística de la lengua del quechua amazonense y también del bora están trabajando. Y hay un archivo de la PUC que también tengo entendido que está en un proceso de creación porque ellos también han realizado proyectos de documentación principalmente del Isconagua. Entonces, existen estos archivos creándose y creo que también estamos en una oportunidad para reflexionar sobre qué queremos lograr nosotros, lingüistas peruanos, y cómo podríamos aprovechar estos procesos de documentación para que sean también unas oportunidades de revitalización. Ahora sí cierro mi ponencia para decirles que para mí, desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de varios pueblos con los que he conversado, el proceso de revitalización lingüística debería ser transversal a todo lo que se trabaje con los pueblos originarios, no solamente de un lingüista que va unos días y luego se regresa, o no solamente de la escuela, porque sabemos que la escuela solamente se trabaja algunas horas de lunes a viernes, ¿no? Todos los servicios públicos que se brindan a los pueblos que se encuentran en este proceso de revitalización deberían tener ese componente también, porque todas son oportunidades para reflexionar, para aprender, y la base de la revitalización es ese encuentro entre padres, madres, abuelos, abuelas, nietos, hijos, porque ese es el proceso. En ese proceso de aprendizaje también se están fortaleciendo lazos afectivos que son súper importantes para desarrollar autoestima, para fortalecer identidades culturales y justamente para lograr que los pueblos originarios también aporten a toda bueno, sabemos que siempre están haciendo aportes, pero además tengan de pronto nuevas
nuevas formas de trabajar, ¿no? De mostrarnos a todo el país lo valiosos que son. Muchas gracias. Y quiero terminar con esto. Bueno, esta ponencia está dedicada a Natalia Sangama. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Realmente nos dejas muchas preguntas. Nos dejas muchas preguntas en términos de qué no estamos haciendo bien, o sea, o qué cosas estamos haciendo bien, hemos avanzado un poco, pero todavía falta integrar. Me quedo pensando en cómo hacer que la comunidad se implique y comprenda la importancia de esto, ¿no? La importancia de la memoria, de la lengua, del entender su entorno, del entender lo valioso que son, porque creo que aquí también tiene mucho que ver eso, ¿no? Miramos siempre a los medios, miramos siempre hacia afuera pensando que los otros tienen cosas maravillosas que nosotros no tenemos y a lo mejor no estamos siendo capaces de mirar más hacia nuestro alrededor. Hemos hablado hasta ahora de un poco de debilitamiento cultural, hemos hablado acerca de la importancia de la memoria, de cómo es que debemos procurar que no maten más nuestra lengua, como decía Natalia al inicio, ¿no? Las lenguas no mueren, las matan. Somos nosotros desde lejos y desde adentro los que las matamos, las que pensamos que no son necesarias, ¿no? Marilu nos ha hablado acerca de cómo ellos sufren permanentemente de explotación, de extractivismo, sin considerar a la naturaleza como un elemento vital, ¿no? Como un elemento que les ayuda a ellos a crecer y a desarrollarse. No sé, tengo aquí algunas preguntas que me están haciendo por interno, voy a leérselas. A Carolina me dicen, ¿qué perdemos cuando una lengua muere, no? Carolina nos dijo que perdíamos varias cosas, tal vez ahora podría un poco ampliar más acerca de cómo influye este debilitamiento entre todos, cómo es que hace que perdamos distintos aspectos, ¿no? A ver si Carolina nos puedes tal vez comentar un poquito más de eso. Listo, comienzo entonces ahora. En realidad me ha encantado escuchar a Mariluz y a Natalia. Quizá ya existirá una otra oportunidad para que podamos contar un poco más sobre estas iniciativas. Puedo contar un poco más también sobre mi trabajo lingüístico y en la antropología distinto al tema de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Pero nada, hay muchas aristas. Para mí es muy complicado siempre decir como, ¿no? Una lengua está muriendo o la revitalización, porque creo que uno tiene que ver como el panorama general, ¿no? Primero, por ejemplo, ¿no? Mucho hablamos de lenguas que mueren, lenguas en peligro de extinción, y sí, yo también estoy en esa línea, pero siempre me resuena, ¿no? Los muchos testimonios y muchas cosas que también he escuchado, he leído de representantes de pueblos indígenas que dicen, basta, paren de hablar de que mi lengua está muerta, ¿no? Mi lengua no está muerta, ¿no? O, por ejemplo, a veces la crítica hacia el término revitalización, ¿no? Yo he escuchado cosas como, acá no se va a revitalizar nada porque nada se ha muerto, mi lengua sigue acá adentro, ¿no? Entonces a mí también me gusta esa postura y es la postura que yo tengo sobre el proceso del pueblo Isconagua, porque, o sea, a esa lengua no es que, no es, esa lengua no se ha muerto, esa lengua la han silenciado sistemáticamente, ¿no? A los hablantes han intentado callarlos, ¿no? Los han matado. Entonces, es inevitable que en ese proceso histórico tan grande la gente no haya decidido, bueno, voy a guardar mi lengua acá hasta que sea el momento para sacarla, ¿no? Otro escenario que también es importante contemplar, ¿no? Estamos nosotros, por ejemplo, los lingüistas, diciendo como, ya, hay que revitalizar la lengua, vamos a hablarla, ya, hablen, ¿no? Los juntamos a todos, hacemos actividades, ya, hablen, por favor, ¿no? Y la gente no habla. Como, ¿pero por qué no hablan, no? Pero es que en realidad, ¿no? Son tantos años de hostigamiento, de opresión, de estigmatización, que porque alguien te diga como, ya, ahora sí todo va a ser distinto, no va a cambiar. Yo, gracias al pueblo Isconagua, me di cuenta de eso y en realidad es una lección que ellos han dado
para mí como persona, como lingüista, ¿no? Y me di cuenta que, bueno, si el contexto no cambia, nadie va a querer hablar, nadie va a querer incluso esforzarse en aprender. Entonces, pues, hay que ir ahí, ¿no? En estos años también hemos trabajado mucho en generar ese contexto que quizás no ahora, pero a los niños les augure que cuando ellos sean grandes, ¿no? Encuentren ese contexto donde, ¿no? Donde los niños digan, sí, yo soy con agua, estoy aprendiendo mi lengua, me siento orgulloso. Eso, si miramos 30 años atrás, 20 años atrás, incluso en el presente, es algo inimaginable, ¿no? Hace 30 años las personas tal vez no se sentían orgullosas. Hoy día todas las cosas que estamos haciendo van encaminadas hacia eso, a que los niños crezcan orgullosos, que sientan que tienen el espacio amigable, ¿no? El espacio familiar para poder hablar su lengua. En ese contexto, ¿no? Lo que está pasando con el Isconagua también y con muchas lenguas es que cuando se van debilitando, y voy a usar esa palabra, creo que es una palabra que más me gusta, cuando se van debilitando hay muchos de los conocimientos culturales, por ejemplo, que se van como debilitando a su vez. Esta visión sobre el mundo, la capacidad de describir, por ejemplo, la naturaleza, de hablar del medio ambiente, de escribir o participar también, porque el lenguaje también es performativo, es poder realizar festividades, reuniones, todo eso es lo que se va, ¿no? Debilitando, ¿no? Sin embargo, para ver el vaso medio lleno también, ¿no? Todo queda acá, ¿no? Y un proceso también muy eleccionador con los Isconagua es que, claro, cuando hablamos con los abuelos, ¿no? Y hablamos sobre esas fiestas que en algún momento en la historia se detuvieron, ¿no? Se dejaron de practicar, en esos espacios culturales es como si la lengua siguiera intacta, ¿no? Esa idea de que el Isconagua se está perdiendo, que no sé qué, cuando recordamos esos momentos, la lengua está viva ahí, ¿no? En fin, hay mucho más que se puede decir, pero nada, no tengo una respuesta concreta, son muchas aristas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, realmente. Tenemos preguntas también del Face, nos están preguntando aquí, bueno, voy a ir en orden. A Mariluz, desde la experiencia de la Federación de Mujeres, ¿qué respuesta ha tenido de parte del Estado frente a las demandas presentadas para proteger el río? Sabemos que hay algunas que las ha estado ganando, a ver si nos puede dar algunos ejemplos acerca de esta respuesta del Estado. Mariluz. Gracias. Mira, sobre la demanda sobre defensa del río todavía no tenemos respuesta, estamos en espera. ¿Me escucha? Y otras que ustedes ya ya hayan logrado. Mariluz, a lo mejor otras que no sea del río, porque sí ustedes hayan logrado. Hemos logrado la demanda de presupuesto de canon sobre canon para los pueblos originarios. Perfecto, qué bueno. ¿Y algún tipo de apoyo o siempre una disputa? No escucho la voz, ¿me puede repetir? No. Creo que en el lugar hay diferencia. Si habían tenido apoyo a través de discurso. Tal vez solucionamos el problema técnico. A ver, un momentito. Pasamos a la siguiente y vamos viendo el problema técnico. Natalia, nos preguntan acerca de... Tenemos varias, en realidad, para Natalia, varias preguntas que han estado llegando aquí en el Face. Natalia, nos preguntan en qué consiste la actual política nacional de lenguas originarias. Y también junto con otra pregunta que nos hacían es, ¿a qué otros profesionales les competiría el proceso de documentación lingüística, ¿no?
nos escribe una comunicadora y piensa que tal vez a través del cine o el cine comunitario se podría sumar a ello. Sí, bueno, sobre la Política Nacional de Lenguas Originarias, este año se ha actualizado y gira en torno a 4 objetivos, objetivos prioritarios. Yo no estaba en el proceso, pero de hecho justo tenía aquí la política cerca mío. Los objetivos, los voy a leer, son muy cortitos. El primero es mejorar la pertinencia multicultural y multilingüe del Estado hacia la población hablante de lenguas indígenas u originarias, todo el tema de atención hacia los pueblos que sean sus lenguas. El objetivo prioritario 2 es reducir la discriminación por el uso de lenguas indígenas u originarias en la sociedad en general, que está vinculado a promover la valoración de las lenguas originarias por toda la ciudadanía. El objetivo prioritario 3 es incrementar la transmisión intergeneracional de las lenguas indígenas u originarias y la tradición oral en la población. Es lograr estos vínculos de generaciones mayores a generaciones menores para que se desarrolle esta transmisión. Y el objetivo prioritario 4, que es incrementar el dominio oral y escrito de las lenguas indígenas u originarias para sus hablantes. Sí, no, yo veo que siempre en papel las cosas son maravillosas y son positivas, ¿no? Siempre las cuestiones en papel, uno lee la normativa y Dios mío, qué suerte, inclusivos, conscientes, sensibles. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿pero qué pasa realmente, no? ¿Qué pasa detrás? ¿Qué pasa en las comunidades de allá y de acá? Porque no es solamente responsabilidad de la comunidad indígena, también es responsabilidad de nosotros, de los que estamos lejos, de los que estamos más cerca a los poderes. En fin, no sé, hay una pregunta también para Natalia que dice, ¿creen que las personas no indígenas, ¿no?, tienen alguna posibilidad de aprender estas lenguas amazónicas? Yo las he escuchado a ustedes y creo que lo pronuncian muchísimo más de lo que yo pude presentar aquí los nombres. ¿Son conscientes de que no existen medios o formas para enseñar dichas lenguas por parte de las instituciones? Carolina, no sé si nos podrías contestar. Sí, claro, sobre el aprendizaje de las lenguas, lo primero que debemos de pensar es que nuestras lenguas maternas no se aprenden en una institución, ¿no? Sentados con cuadernos, no. Las lenguas se aprenden en espacios como la familia, el hogar, ¿no? En estas actividades en las que escuchamos a nuestros padres mientras nos reímos. Ese es el momento, ¿sí? El problema es que, como también lo mencionó Natalia en un momento, y citando también esta lingüista, me parece que mexicana, ¿cierto? Sí. De pueblo mixtec, sí, ya. Entonces, eso, ¿no? O sea, es como que nos han robado esos espacios. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo nací muy alejada de mi abuela quechua hablante. Yo pude haber aprendido ese idioma, ¿no? Pero la lejanía, ¿no? Justamente el no haber podido compartir esos espacios, ¿no? Claro, yo puedo ir ahora a un instituto y aprender quechua, ¿no? Pero no estamos hablando, ¿no?, de este vínculo, porque eso es, ¿no? La lengua no solamente es un sistema comunicativo, es un sistema de emociones, ¿no?, de recuerdos, ¿no?, de memoria, ¿no? Nosotros asociamos también nuestra memoria a la lengua, ¿no? Entonces, yo creo que sí podemos aprender, de hecho es un modo de hacerlo. Sin embargo, creo que debemos tener también así como en cristal, ¿no? Ese modo de aprender en la casa, con la familia, los niños riendo, jugando, ¿no? Uno aprende así el idioma. Sí, creo que hay varias cosas, ¿no? Tú muy bien dices, Carolina, no es solo la grafía, la gramática o la sintaxis del idioma, ¿no? Es lo que está detrás, es lo que te permite mirar las cosas, ¿no? A través de este nuevo lenguaje tú puedes entender cómo se construye, y eso es algo que solamente te lo da la familia y la comunidad. Había una pregunta más aquí que hacían para Natalia acerca de su experiencia. ¿Qué habría que mejorar de parte del Estado? Acabas de leernos ahí la normativa, que es realmente bastante interesante, positiva.
para encaminar esta revitalización lingüística, ¿no? ¿Qué es lo que qué acciones podrías haber desde la educación intercultural bilingüe? No sé. Bueno, desde la educación intercultural bilingüe lo que falta es mayor presupuesto, ¿no? Porque se ha priorizado siempre las lenguas que digamos están más vitales, porque claro, los niños y niñas hablan esas lenguas originarias y no hay forma de enseñarles pues en castellano a ellos, ¿no? Tienes que enseñarles en su lengua y enseñarles el castellano con una metodología apropiada. En el caso de los niños que, digamos, son de repente del pueblo chamicuro, del pueblo isconagua, no se ha, digamos, hay docentes formados, digamos, para enseñar, pero a veces estos docentes no hablan la lengua originaria, ¿no? Entonces, o no hay recursos que movilicen materiales que pueden trabajar en el aula. Entonces, yo sí creo que en este aspecto de las lenguas en peligro, ha habido de alguna manera una especie de discriminación porque no se ha que se evidencia en el presupuesto que se les ha brindado para garantizar una educación intercultural bilingüe también para ellos, ¿no? Y por otro lado, también ya yo yéndome también hacia los sueños y hacia lo que yo creo que debería ser correcto, es que en un país multicultural y multilingüístico como el nuestro, todos deberíamos aprender al menos una lengua originaria, ¿no? Entonces, yo no digo de que ahorita se implemente algo así, porque sería muy loco, ¿no? Tendríamos que, pero sí deberíamos pensar, de aquí a 5 años deberíamos lograr eso, ¿no? ¿Y qué necesitamos para lograr eso de aquí a 5 años o de aquí a 3 años, ¿no? Formar más profesores, qué sé yo, ¿no? Eso es lo que creo que generalmente falta. Ahí también hay que mejorar también la formación docente, ¿no? Para la enseñanza de lenguas y culturas también. Había una pregunta que me hicieron sobre si los comunicadores podrían trabajar en temas de documentación lingüística. O sea, el fin de la documentación lingüística, como les dije, es tener un corpus o digamos un registro lo suficientemente amplio para que los lingüistas puedan seguir investigando, ¿no? Entonces, yo creo que se podrían trabajar, digamos, de manera interdisciplinaria, ¿no? De repente cine y documentación lingüística, por ejemplo, porque lo que se grabe, por ejemplo, si se están haciendo grabaciones de relatos o grabaciones de narraciones, anécdotas, qué sé yo, eso también, ese texto podría ser luego traducido y analizado por un lingüista, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se podrían crear sinergias interesantes, ¿no? Ahora, no caer en eso, obviamente, de que simplemente sea para registrar la lengua, sino que utilicemos esa oportunidad, ese vínculo que tenemos con un pueblo para fortalecer o acompañar estos procesos de revitalización, ¿no? Y qué mejor que ellos mismos puedan coger las cámaras y ellos mismos empiecen a registrarse, ¿no? El año pasado fue un año perdido en temas de documentación porque justamente no podíamos trabajar con la población más vulnerable, que era la adulta mayor. Y si los jóvenes o la gente adulta hubiera estado capacitada para grabar, para grabar con una cámara, para grabar con una grabadora de audio, hubiera seguido ese proceso, ¿no? Ese proceso seguiría desarrollándose. O sea, eso podría ser podría mantenerse en el tiempo si ellos mismos aprenden a usar estos recursos, ¿no? Sí, básicamente creo que esas eran las dos preguntas que querían. Sí, que faltaban cerrar. Sí. Muchísimas gracias, Natalia. Me haces pensar en varias cosas porque nos faltan educadores, dices tú, de educación bilingüe, intercultural bilingüe, pero también pienso, estos educadores tienen que entender cómo educar a su propia población con sus propios esquemas y sus lógicas y sus ejemplos y su contexto, ¿no? Porque tenemos la mirada tan etnocéntrica, tan capitalina, y enseñamos a los profesores desde Lima, a educar desde Lima para estudiantes, o sea, realmente todavía no entendemos nada, ¿no? Todavía nos falta descentralizar, todavía nos falta pensar, repensar esto con otros ojos, con otra lengua, ¿no? Y es importante precisar que esta formación que tendrían estos docentes que van a enseñar en estos contextos es una formación que no la van a brindar el aula de formación docente, sino más bien la misma comunidad, ¿no? Los mismos abuelos y abuelas
si no hablan la lengua, ellos tienen que aprenderla, ¿no? Y ese es su compromiso, ¿no? Como decía Carolina, bueno, uno puede aprender una lengua sin el papel y el lápiz, en realidad en la interacción. Nos es difícil salir de esa cultura escrita porque la tenemos así ya casi desde que nacemos hay letras por todos lados, ¿no? En nuestra cultura, pero realmente uno puede aprender una lengua sin esos recursos, ¿no? En el practicar, en el compartir un tiempo con alguien. Ujú. Carolina, a lo mejor pensar en viajar más, en visitar más lugares, en tener más contacto con la gente. ¿Qué nos puede ayudar? ¿Qué nos puede fortalecer para lograr esto y no quedarnos solamente con la gramática y sintaxis que nos da un instituto o una academia? Bueno, sí, primero yo creo que debemos revisar nuestras propias biografías, es decir, muchas personas en el Perú, todos tenemos algún padre, abuelo, bisabuelo, ¿no? Algún vínculo, ¿no? Con población indígena, ¿no? Nuestros ancestros, ¿no? Han hablado una lengua indígena. Nosotros somos consecuencia de esa ruptura de la que estamos hablando, de transmisión lingüística. Entonces, Cris, es bonito porque primero uno debe mirar dentro de sí, ¿no? Porque, claro, ¿no? A veces intentamos como tener aproximaciones empáticas, ¿no? Ah, la población indígena que habla otra lengua, pero es como, ¿no? ¿Sabes? O sea, nosotros también, ¿no? Y cuando uno lo mira como desde adentro, ¿no? Uno también puede mirar de igual, ¿no? El contexto de afuera, ¿no? Cuando estamos hablando de jóvenes, de niños que han perdido, ¿no? Este espacio de transmisión es como, bueno, nosotros también somos resultado de este tipo de procesos. Entonces, mirar, ¿no? Hacia adentro y también entender que estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Cuando pensamos también en esto de niños ¿no? que reciban clases en sus propias lenguas, es cuando estamos pensando, por ejemplo, en políticas lingüísticas, estamos pensando también, por ejemplo, ahora en la pandemia, gente que ha debido ser atendida en su propia lengua, entonces estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Estamos pensando que la gente tiene el derecho a vivir en su lengua, ¿no? Vivir en su lengua y que la gente respete, ¿no? La lengua en la que la gente quiere vivir. Sí, realmente me parece muy valioso ese comentario. Carolina, tenemos una última pregunta ya para no abusar de ustedes del tiempo y de esta gentileza que nos están haciendo hoy día. ¿Creen que el gobierno actual nos permita abrir más ventanas para regularizar el funcionamiento de las políticas públicas relacionadas al reconocimiento, educación de las lenguas indígenas? ¿O realmente no hay mucha diferencia con dificultades de gobiernos anteriores? Bueno, el gobierno actual todavía está muy reciente, ¿no? O sea, no tiene el pobre ni siquiera 6 meses, pero me imagino que esto es un poco esperanza, a ver qué esperamos, ¿no? Si lo creen, ¿cuál debería ser el tema número uno dentro de las políticas que deban ser instauradas? Gracias, y nos agradecen por la ponencia a las tres. No sé, ¿alguna de Carolina, Natalia, quisieran contestar? Bueno, sí, de hecho es difícil predecir, pero creo que hay una voluntad, ¿no? Esperemos que esa voluntad se evidencie en acciones, ¿no? De hecho, hace poco se publicó un decreto supremo, me parece, que hablaba sobre el tema de, bueno, la revisión del currículo, que es un tema muy controvertido, pero yo rescato que se habló de la priorización del fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe. Y si bien yo sé que, claro, estos procesos de revitalización lingüística no solamente están en la escuela, es más, generalmente deben funcionar en paralelo a la escuela, sí considero que la escuela es una importante institución dentro de las comunidades y es súper necesario desarrollar calidad educativa, ¿no? Desarrollar aprendizajes de calidad en los estudiantes. Entonces, en ese aspecto, para mí sí la prioridad sería la educación intercultural bilingüe, ¿no? Y bueno, a la par que los otros temas que se están trabajando. Lo que hay que considerar aquí es que
tanto la educación intercultural bilingüe como los derechos lingüísticos o la política nacional de lenguas originarias y tradición oral son políticas de Estado. O sea, no es que un gobierno, si quiere, le hace caso y un gobierno no, no. O sea, esas políticas tienen que cumplirse. Y si no existe esa voluntad política, está la sociedad civil para justamente poner los puntos sobre las IES y movilizarse, ¿no? Porque no son documentos que si yo quiero le hago caso o no, ¿no? Son trabajos que vienen de tiempo, muchas veces años, han pasado por procesos de consulta y es necesario que se sigan desarrollando y se sigan implementando, ¿no? A mí me preocupa mucho, por ejemplo, la Política Nacional de Lenguas Originarias, que es una política gigante, muy interesante, pero se necesita movilizar presupuesto, ¿no? Y eso es un factor clave para lograr todos los objetivos. Ujú. Bueno, no sé si quisiera agregar algo más, Mariluz, por favor. No sé si se habrán arreglado, solucionado los problemas técnicos. Mariluz, ¿nos logras escuchar? Sí, señorita. Le quería comentar, si nosotros ganamos la demanda, pero luego nos apelaron, y entonces estamos en eso. Es que todavía nada de lo ganado se hace realidad. Eso es la palabra. ¿Y usted cómo siente? ¿Cómo sienten esto? ¿Sienten que hay posibilidades de que el Estado los acepte, los comprenda, los apoye? Su micro está apagado, Mariluz. Nosotras vamos a continuar, no vamos a dar marcha atrás. Como mujeres nos vamos a exigir el respeto. Una vez más de tanto abuso, una vez más de tanta vulneración, pues ahora estamos las mujeres organizadas para decir basta y que nos respete y que tienen que respetarnos. Y continuar con todos los procesos que tenemos a que se haga realidad. Mariluz, ¿y estas demandas o denuncias tienen que redactarlas en español o las pueden hacer desde su propia lengua? Está en español, porque hacer de nuestra propia lengua sería mucho demorar, porque con la circunstancia que nos encontramos, bueno, que no es fácil. Nosotras, para hacer, por decir un ejemplo, que hemos trabajado el libro Carvara, que está también en español, y nuestra lengua materna, ha demorado años. Entonces, por lo tanto, presentar una demanda con nuestra lengua materna sería mucho más largo tiempo, y lo que nosotros queremos es que se haga realidad, que nos atiendan, no esperar. Ya hemos esperado años tras años y ya no podemos estar esperando más. La necesidad es grande, la población está bastante con cosas negativas, los impactos grandes que se están dando hacia nuestras comunidades, y no podemos esperar más. Sí, Mariluz. Infelizmente en el país no existen palabras que expliquen la sensibilidad y las necesidades de la naturaleza con la población, ¿no? Infelizmente nuestro idioma no nos permite esa cercanía ni comprender todas estas necesidades. Le auguramos los mejores éxitos, Mariluz, que desde su organización sigan adelante y logren los objetivos que ustedes están buscando y propiciando para las mujeres de su área. Su micro de nuevo. Su micro, Mariluz. Agradecerle por invitarme y también decir una vez más que no solamente con nuestras palabras en nuestra lengua materna se puede hacer, también el reconocimiento que nosotras mismas, por ejemplo, yo me identifico, soy cucama, quizás hay muchas personas que no lo hablamos, pero sí nos reconocemos. Esto es lo importante, no solamente es hablar, sino reconocer
y valorar nuestras raíces ancestrales, que quiénes somos y de dónde somos. No es necesario hablar nuestra lengua, sino reconocernos. Eso es lo importante. Eso es verdad, generar identidad. Muchísimas gracias, Mariluz. Muchísimas gracias, Natalia, muchísimas gracias, Carolina. Realmente este ha sido un encuentro maravilloso. Invito a todos los que nos acompañan por el Facebook, tanto de la carrera de periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya como las del Centro Cultural José Pío Asa, a que nos acompañen mañana a las 11 de la mañana, que tendremos, así como hoy, expositores de primer nivel. Muchísimas gracias a todos, que tengan buen día.